En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros que están grabando porque subió esto a YouTube y eso es muy bueno, porque claro, otra audiencia posible y pasan estas cosas de la globalización. Me escribieron de México, pero están en crisis, así que no me pueden invitar. Y me escribieron de España, están más en crisis todavía, pero voy a intentar muy interesante. Saludos. Es raro que Marx, salvo en textos así muy entusiastas, hable, escriba claramente. Marx y siempre los textos de Marx son un poco complicados de leer. También es raro que yo cite algo. En general explico los argumentos. Pero ahora se cumplen dos condiciones que son muy buenas. Una es que el texto que voy a citar es de Marx, es muy claro. Y otra es que es necesario, es un argumento de autoridad en buenas cuentas. Que uno dice, Marx lo dijo, entonces nadie se atreve a decir, no, está equivocado. En 1859 Marx creyó que la crisis capitalista que él estaba detectando, que estaba ocurriendo, la caída de la bolsa, era muy relevante, era muy profundo, creyó. Y entonces le escribió a Engels, es necesario que nos apuremos en sacar nuestra teoría para que el proletariado tenga una herramienta para abordar, ¿no es cierto?, la gran crisis que había. Efectivamente, hubo una crisis. No fue tan profunda y el capitalismo no se conmovió mucho, pero el efecto de eso es que Marx se apuró en sacar la contribución a la crítica de la economía política, que es una primera versión de lo que después va a ser el Capital, que no terminó nunca de escribir. El prólogo a la contribución a la crítica de la economía política en 1859 es muy breve y es particularmente claro. No solo es muy breve, fíjense que aquí en este formato tiene 3 páginas, sino que además en un párrafo muy breve dice una cantidad de cosas enormes. Entonces lo voy a leer todo de pie. Palabra más. Hace un resumen, dice, yo estudié esto, estudié lo otro, escribí en tal revista, escribí en esta otra. Y de repente después de un punto seguido dice, el resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios puede resumirse así. 2. Afirmarse porque en un párrafo voy a leer la esencia del materialismo histórico. En la producción social de sus vidas, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, por el contrario, es el ser social el que determina su conciencia. Al llegar
a una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad, entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad, dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí, de formas de desarrollo de las fuerzas productivas. Estas relaciones sociales se convierten ahora en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. Como es breve, lo voy a leer de nuevo, pero voy a ir enfatizando cosas, ¿no? Una primera cuestión. La tradición marxista convirtió estos términos en términos técnicos. Fíjense todas las cosas que dicen. Dice relaciones de producción, fuerzas productivas, superestructura jurídico-política, modo de producción. O sea, todo eso, si uno se ha metido a la literatura marxista tradicional, son expresiones que aparecen todo el rato. Y hay manuales ejemplares, ¿no es cierto?, más buenos, más malos, que definen esos conceptos. Se llama fuerza productiva de la cosa. Yo creo que es bueno advertir que Marx no usa estos conceptos sociológicos, por decirlo así, de manera técnica. Los usa de manera coloquial. Entonces, cuando dice modo de producción, se está refiriendo a la manera de producción, ¿no? Y la caracteriza. Eso tiene que ver con algo que habíamos dicho antes. Marx nunca tuvo la idea de que él estaba produciendo una doctrina, ¿no? Un cuerpo doctrinal con definiciones, con premisas, con conclusiones distinguibles, qué sé yo. No. La única parte que Marx tomaba así como doctrinariamente de su obra son los escritos económicos. Ahí él define claramente, pone premisas, desarrolla, etc. Pero cuando habla en cualquier otro ámbito, habla desde la coloquial. Esto produce, tomar estos textos y convertirlos en definiciones técnicas, produce una diferencia de interpretación que a la larga ha llegado a ser importante. Por ejemplo, noten que Marx dice: en la producción social, los hombres establecen determinadas relaciones. Me salté una palabra. En la producción social establecen relaciones de producción, pero me salté algo. El texto dice: en la producción social de sus vidas, los hombres establecen determinadas relaciones sociales. Ese agregado no es banal para nada, porque Marx se está refiriendo a la producción de la vida, no solo a la producción de ladrillos, de papas, de bienes manufacturados, cosas por el estilo. En la producción social de sus vidas. Entonces, después uno ve otros textos, va la ideología alemana, va el capital, ¿no es cierto? Y cada vez que Marx dice, en el curso de la producción, los hombres, tal cosa, siempre dice, en el curso de la producción de sus vidas. Tengo aquí un pedazo de la ideología alemana. El modo como los hombres producen sus medios de vida depende de la naturaleza de los medios de vida con que se encuentran y que tratan de reproducir. Este modo de producción no debe considerarse solamente en cuanto es la reproducción física de los individuos. Es más bien un determinado modo de actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida. Tal y como los hombres manifiestan su vida, así son. Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción, tanto con lo que producen como con el modo como producen. Es palabra de Marx. Es decir, Marx usa la palabra producción, de nuevo, no en término técnico, porque en las obras económicas se refiere a la producción como producción de bienes manufacturados, plusvalía, qué sé yo. Ahí lo está usando técnicamente. Pero noten que cuando salimos del ámbito económico a cualquier otro ámbito, Marx está hablando de la producción de la vida. Los seres humanos producen bienes manufacturados,
producen religiones, producen poemas, producen sentido de la vida, y Marx se preocupa siempre de recordarlo, no es necesario recordarlo, producen hijos. Y cuando dice la reproducción del trabajo, dice que en primer lugar consideremos que los obreros tienen que tener hijos, porque si no, no habría más obreros de aquí para adelante. O sea, el concepto de producción como de manera generalizada. Después, siempre, eso a Marx le importaba mucho este punto, ¿no? Relaciones de producción independientes de su voluntad. Podríamos decirlo así, contraen de hecho relaciones de producción, de hecho. Después uno puede examinar la conciencia que tienen de eso, pero aquí lo importante en Marx es examinar la situación de hecho, forma parte de esa situación de hecho que tengan alguna conciencia, pero no es por ahí donde empieza la análisis. Dice, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas. Ahora voy a convertir esto en términos técnicos. Ahora lo voy a definir, a caracterizar de manera más adecuada. Fuerzas productivas, por un lado, relaciones de producción, por otro lado. No está en el texto, por eso digo, ahora voy a definir, voy a caracterizar de acuerdo con lo que la tradición marxista ha ido viendo. Marx llamó fuerzas productivas a dos clases de cosas. Por un lado, a los medios de producción, materias primas, herramientas, máquinas, técnicas. Por otro lado, al trabajo humano. ¿Qué es el trabajo? Las destrezas, las capacidades, la actitud del hombre hacia la naturaleza, hacia la actitud que el hombre tiene hacia los medios del trabajo. En ese sentido, el trabajo humano es una fuerza productiva. Las materias primas, las herramientas, ¿no es cierto?, los medios de producción son una fuerza productiva, la fuerza productiva. Entonces, uno podría decir que ese es el lado objetivo, ¿no? El lado objetivante. Por otra parte, considerada la producción de manera amplia, todo es producción. Todo es producción. O sea, ser padre es producir. Se produce subjetividad. Se produce el sentido de la vida. Se producen religiones, como decía, poemas, zapatos también, ladrillos, romanos. De tal manera que, en sentido amplio, todas las relaciones sociales intersubjetivas son relaciones de producción. Estamos produciendo algo, yo me estoy produciendo, ¿no es cierto? Al hacer la clase estoy produciendo una situación. ¿Sí? Relaciones de producción son todas las relaciones sociales. Sin embargo, Marx llamó relaciones de producción en sentido más acotado a dos clases de relaciones. ¿Por qué eligió a esa? Porque de alguna manera la tesis es que esas determinan a todas las demás. Marx, ahora sí, vamos a ver si funciona. Marx llamó relaciones de producción, ¿no? Primero, siempre con el apellido, relaciones sociales de producción, por un lado, a la división social del trabajo, y por otro lado, en una fórmula un poco complicada, a las relaciones sociales que se establecen en torno a la apropiación del producto. Es difícil ponerle un nombre corto a eso, porque la fórmula es necesaria. Entonces, las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción, no en el sentido genérico, sino en el sentido acotado, los medios de producción, el trabajo humano, la división social del trabajo, las relaciones de apropiación. Los estructuralistas marxistas, partiendo de Althusser para adelante y ejemplarmente representados por Martha Harnecker, son los principales responsables de la definición de estos términos. Ellos se preocuparon, ¿no es cierto?, de definir los términos de manera precisa, distinguirlos, etc. Pero además, con el hábito de los estructuralistas, convirtieron esto en unos cuadraditos, ¿no es cierto?, esto es cuadrado. Aquí encima está la ideología que es redonda. La ideología redonda, porque a los estructuralistas les gusta hacer eso. Recomiendo que vean para eso los conceptos elementales del materialismo histórico de Martha Harnecker, donde van a encontrar.
ella hace un cuadradito aquí y dice, miren, esto es el modo de producción, que otra de las expresiones que Marx usa, ¿no es cierto? En el texto hay un momento, ¿no es cierto?, en que él dice, el modo de producción de la vida material condiciona, y entonces parece que el modo de producción es eso que acaba de decir en la frase anterior. Y la historia humana es una sucesión de esos modos de producción. Les leo la parte de los modos de producción. Es hermosísimo. Es muy hermoso. Dice, a grandes rasgos, bueno, yo me voy a parar con ustedes, pero aquí deberíamos pararnos todos. A grandes rasgos podemos designar como épocas del progreso en la formación económica de la sociedad, y enumera modos de producción. No sé qué tan marxistas serán ustedes, pero no sé, se han leído manuales soviéticos, Engels o Almanda Harnecker, porque consideran la enumeración que hace Marx. Modos de producción. A grandes rasgos podemos designar como épocas del progreso en la formación económica de la sociedad el modo de producción asiático, el modo de producción antiguo, el modo de producción feudal, el modo de producción burgués. Para los que sepan el folclore del marxismo es un medio sorprendente, porque la enumeración es otra. Uno enumeraba así, no me acuerdo de memoria, porque lo tenía que recitar. Un profesor ahí que me entregaba guillazo en las manos y no lo sabía de memoria. Me decía, ¿no es cierto? Comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Y esta cuestión del modo de producción asiático no aparecía por ningún lado, pero es palabra de Marx. No tenés esta cosa extraña, el modo de producción antiguo, todo es antiguo, de 500 años para atrás. Eso es una muestra de que Marx no consideraba la expresión modo de producción como una expresión técnica y no tenía una historia, ¿no es cierto?, progresiva, lineal y perfectamente periodizada, ¿no es cierto?, no tenía una imagen periodizada de la historia humana. Cada vez que Marx enumera modo de producción hace enumeraciones distintas. Y en otros textos van a encontrar cuestiones como el modo de producción eslavo, el modo de producción americano, el modo de producción hindú. Hay algunos modos de producción, como el modo de producción eslavo, que Marx menciona 3 veces en 100 tomos. Hay otras, como el modo de producción asiático, que menciona muchas veces y que sin embargo no pasó a la tradición marxista. Entonces volvamos a que esto para los estructuralistas marxistas, y yo también podría estar de acuerdo con eso, es el modo de producción. ¿Por qué me acordé de Marta Harnecker? Por un detalle que es necesario advertir. Si ustedes van al manual de Marta Harnecker o un manual soviético cualquiera, en este lugar, donde puse relaciones de apropiación, dice otra cosa, dice relaciones de propiedad. Porque Marx dice, cuando cambia las fuerzas productivas, cambian las relaciones de propiedad. Pero volvamos al texto. Al llegar a una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas, entran en contradicción con las relaciones de producción, en esa orden. O lo que no es más que la expresión jurídica con las relaciones de propiedad. Eso no es más que la expresión jurídica. Eso para mí, no de que aquí la excusa que estoy usando es arqueológico, entonces yo voy a poder levantar una tesis, está dicho ahí en el texto. Entonces, si palabra del maestro, yo puedo levantar una tesis sobre eso. El asunto es que la apropiación del producto es un fenómeno material, efectivo, de hecho, más amplio que la propiedad del producto. La propiedad es la expresión jurídica de algo, pero aquí el proceso material es la apropiación. ¿En torno a qué es la pelea que tiene la sociedad humana? En torno a la apropiación del producto. ¿Cómo han resuelto esa pelea? ¿Cómo la han, no es cierto, cosificado? ¿Cómo han legitimado los que se llevan la parte del león? Creando la figura jurídica de la propiedad. Y en la modernidad, en ninguna otra sociedad, en la modernidad en particular, la figura jurídica de la propiedad privada. Y hay un enorme libro, que tenemos 3 tomos, que se llama Teorías de la Plusvalía, donde Marx hace, ¿no?, una historia de la propiedad. En realidad es una historia de la apropiación. Y una de las tesis, Marx era abogado,
y él sabía, igual, estudió Derecho, y él sabía esta diferencia que hay entre poseer un bien y ser propietario de un bien. Y sabía la diferencia que hay entre la propiedad en el sentido del derecho romano y la propiedad privada en el sentido del Código de Derecho Napoleónico. Él sabía esa diferencia. Entonces yo me puedo aprovechar de lo que dice, no es más que la expresión jurídica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando? De hecho, hay una pelea en torno al producto social y la manera en que esa pelea se da se podría llamar así, relaciones de apropiación. Es una relación social, ¿quién se queda con quién? Es interesante saber que esta idea, eso que acabo de dibujar ahí, en particular esta noción, al llegar a una fase de desarrollo de las fuerzas productivas, entran en contradicción con las relaciones de producción. Esa idea no se le ocurrió a Marx. Y además Marx nunca dice que se le ocurrió a él. No, esa idea se le ocurrió a un señor francés que se llamó Jean-Charles Léonard. Cuando Charles Léonard era chiquitito, todavía no había ocurrido la Revolución Francesa y el papá le alcanzó a comprar un título nobiliario. Después, cuando la Revolución le abolieron el título, pero Napoleón restauró los títulos. El hecho concreto es que Charles Léonard es conocido hasta el día de hoy como Sismondi o Sismondi, pero es un título, el conde de Sismondi. Charles Léonard es uno de los economistas burgueses que más inspiraron a Marx. La teoría económica de Marx es un desarrollo de Adam Smith, de David Ricardo, de Sismondi, de los economistas ricardianos. Esas son las influencias, ¿no es cierto? Y él desarrolló esas cosas, ¿no? Charles Léonard tuvo esta idea notable, brillante, ¿no? Él fue uno de los pocos tipos, el Tratado de Sismondi de 1803. Fue uno de los pocos teóricos de su época que notó el cambio social revolucionario que estaba produciendo la industrialización. Hay gente, estaba la industrialización ahí, pero la gente no veía, en particular los teóricos de las universidades nunca se enteraron de que estaban apareciendo barriadas obreras o cosas por el estilo. Recién en los años 1840, 50, emerge como que fuera de repente la cuestión social. Y los tipos empiezan a decir, ¿de dónde salían los tantos pobres?, etc. En 1803 todavía eso estaba ocurriendo y los teóricos, pero Sismondi se dio cuenta. Y postuló que los grandes cambios sociales en la historia, en particular los de la modernidad, tienen su origen en el desarrollo tecnológico. Visto desde hoy día, se podría decir que la tesis de Sismondi es la tesis. Es un determinismo tecnológico. Cuando cambia la tecnología, cambian las relaciones sociales. Marx tomó esa idea y le dio otro contenido, otro significado. En Marx, las fuerzas productivas no son propiamente las técnicas, digamos, la materia prima, la máquina, el trabajo de un carpintero o de un orfebre, no. Marx consideró a las fuerzas productivas como relaciones sociales. Y entonces es como tautológico, cuando cambian las relaciones sociales, cambian las relaciones sociales. En cambio, en Sismondi no, cuando cambia la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo primero? No, en la teoría de Marx es un historicismo absoluto, un humanismo absoluto. Aquí no son las máquinas las que cambian. No, son los seres humanos los que generaron máquinas que, claro, tienen un impacto. Eso, hay una frase emocionante de Marx que dice, miren, lo producido en la producción es el hombre mismo. Y eso es lo que dice ahí también, la producción social de sus vidas. En buena cuenta aquí hay relaciones sociales por todos lados. Los medios de producción son considerados en tanto relaciones sociales. Lo que a Marx le importa no es el molino. No, lo que le importa es el molinero, el tipo que plantó el trigo, el otro que le compró la harina para hacer pan. Todo ese circuito es el molino. Entonces, las fuerzas productivas son relaciones sociales. El trabajo humano no es la destreza de un carpintero. No, es la relación entre el carpintero, el que hace los martillos, el que corta la madera, etc. Entonces, relaciones sociales, relaciones sociales, relaciones sociales, relaciones sociales. Lo que hay aquí, ojo, lo que estoy diciendo es distinto de lo que dicen los estructuralistas marxistas, por eso tengo que advertir. Lo que estoy diciendo es que aquí no hay dos ámbitos. Hay un mismo ámbito, lo social, considerado en dos aspectos. Hay dos aspectos de lo mismo.
el lado objetivante de las relaciones sociales, el lado propiamente subjetivo, entendiendo como sujeto a las clases sociales de las relaciones sociales. En una lógica de totalidad, que no es la de los estructuralistas, lo que estoy diciendo es que la contradicción entre la fuerza productiva y las relaciones de producción es la contradicción que la historia humana tiene sobre sí misma, no con la naturaleza o con las herramientas. Es una contradicción interna. ¿Por qué? Porque si ustedes de nuevo vuelven al mono de Martha Hardinger, ella dice, mire, este lado son las relaciones del hombre con la naturaleza, estas son las relaciones del hombre con el hombre, de los hombres entre sí. Ya, no es eso lo que estoy diciendo. Estas son relaciones de seres humanos entre sí, de clases sociales. Esta otra también. Y dentro de esa relación de seres humanos con seres humanos está la naturaleza como un factor, producida por los seres humanos. Resumen, estoy considerando la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción desde una lógica de totalidad, desde un humanismo absoluto, en el cual la pregunta no es por la tecnología, sino siempre, en todos los momentos, en todos los aspectos, por las relaciones sociales, por las relaciones sociales, por las relaciones sociales, y aspectos de la relación social. La tesis, interpretada de esta manera, la tesis de Sismondi, es que el desarrollo de las fuerzas productivas entra en contradicción con el estado en que están las relaciones sociales. Explicitemos esa tesis. La burguesía, después en las sesiones siguientes voy a distinguir entre burgueses, capitalistas, capitalistas financieros, etc. Ahora estoy usando la palabra burguesía de manera global. La burguesía es una clase social de innovadores tecnológicos, es una clase social de agentes históricos que tienen, de hecho, en sus manos medios de producción. Medios de producción heredados, medios de producción perfeccionados, copiados a los árabes, y también medios de producción completamente nuevos, inventados por ellos. El desarrollo de las fuerzas productivas, dicho en términos kantianos, equivale a la construcción de hegemonía. Este es el lado de la hegemonía. Lo que los burgueses tienen es la posesión, de hecho, de los medios, ¿no es cierto? Y eso es lo interesante para Marx, ¿no?, de los medios tecnológicos de las fuerzas productivas. Esa posesión entró históricamente en primer lugar en contradicción con los señores feudales. Y a Marx, como hemos dicho en una sesión anterior, le encantaba la historia de cómo los artesanos chocaron con los señores feudales, fueron construyendo fueros, ciudades, qué sé yo. Esa historia está contada en la ideología alemana. En una parte sustantiva de todo ese capítulo que se llama Feuerbach en la ideología alemana, es que Marx cuenta cómo estos innovadores tecnológicos chocaron con los señores feudales. Para defender la hegemonía que habían construido sobre esta base, crearon, pelearon, impusieron una larga marcha, regulaciones jurídicas, políticas, culturales que los favorecían. Fueron progresivamente convirtiendo su hegemonía en gobierno. Este es el lado del término gramsciano, el lado del gobierno. Sin embargo, la burguesía no llegó a gobernar la sociedad hasta mediados del siglo XIX. Durante 300, 400 años ejerció la hegemonía a través de un pacto con la aristocracia terrateniente, con los señores feudales. Y eso era la monarquía, los señores feudales primero, después la monarquía, con las monarquías absolutas, y por último, en la figura de la monarquía constitucional, ya la burguesía está imponiendo su gobierno. Puede haber tenido hegemonía durante 300, 400 años. Esa historia a Marx le encantaba, cómo se construyó esto y cómo de otro lado se fueron generando relaciones, insisto, jurídicas, políticas, culturales, que legitimaban, vehiculizaban, defendían esa hegemonía. ¿Cuál es el punto clave? ¿Qué es lo que había que dominar? Lo que había que dominar
es la división social del trabajo. Eso es lo que habría que dominar. El que domina la división social del trabajo, domina todo. Noten que la división social del trabajo va cambiando cuando cambian las fuerzas productivas. Pero la división social del trabajo es protegida a través de estas regulaciones jurídicas, políticas, culturales, que son las relaciones de apropiación. Entonces, noten que en buena cuenta esta contradicción es una pelea en torno a quién domina la división social del trabajo. Cuando uno hace una reconstrucción, una hipótesis global de los distintos momentos teóricos de Marx, se encuentra con el trabajo enajenado, 1844, el manifiesto comunista, 1848, la ideología alemana, 1846. Uno podría hacer una pregunta así como en chileno, coloquial. ¿Quién es el malo? ¿Cuál es el defecto? ¿Qué es lo que está fallando? Y entonces, en 1844 Marx dice, mire, el problema es la enajenación. En 1848 dice, el problema es la propiedad privada. En la ideología alemana dice que el problema es la división del trabajo. Si uno piensa eso como un proyecto intelectual, no son tres ideas distintas, son tres aspectos de la misma idea. ¿Cuál es el núcleo de la idea? La división social del trabajo. ¿No me creen? Es palabra de Marx. Ideología alemana, capítulo 1, página 3, versículo 2. Esta idea Marx la dice de muchas maneras distintas. Por eso digo que fuerza productiva no es un término técnico, porque Marx describe la misma noción coloquialmente muchas veces. Por ejemplo aquí, estos tres momentos, ahora son tres los momentos. La fuerza productora, eso es como la fuerza productiva. El estado social, eso es como las relaciones sociales, pero convertidas como, digámoslo, estructuras jurídico-políticas. Y la conciencia, eso es lo que uno entendía como la ideología. Estos tres momentos, la fuerza productora, el estado social y la conciencia, pueden entrar en contradicción entre sí. Pueden y deben necesariamente entrar en contradicción entre sí, ya que con la división del trabajo se da la posibilidad, y más aún la realidad, de que las actividades espirituales y materiales, el disfrute y el trabajo, la producción y el consumo, se asignen a diferentes individuos. Y la posibilidad de que no caigan en contradicción reside solamente en que se abandone la división del trabajo. Es palabra de Marx. Que se abandone la división del trabajo, una cosa así como el colmo de primitivo, este caballero quiere que seamos ermitaños. En algún momento vamos a tener que explicar qué significa eso, que se abandone la división del trabajo. O sea, yo voy a tener que producirlo todo. ¿En qué está pensando? Vamos a tener que aterrizar esa idea. Estoy señalando este párrafo para enfatizar esta noción. ¿Por qué una clase dominante es la clase dominante? Hipótesis, porque domina la división social del trabajo. ¿Cuándo se produce un cambio en la clase dominante? Cuando cambia la clase que de hecho domina la división del trabajo. Marx en el manifiesto comunista dice, la burguesía es la clase más revolucionaria de la historia. Marx. No puede existir sino a condición de revolucionar permanentemente las fuerzas productivas. Noten el uso de la palabra revolución. Habíamos dicho, ¿qué es una revolución? Una revolución es cuando cambia la clase dominante, eso es una revolución. Pero también, ¿qué es una revolución burguesa? Más en concreto, de manera más acotada. Una revolución burguesa se produce cuando un sector de la burguesía, que posee de hecho un estado determinado de las fuerzas productivas, que ha protegido ese momento de las fuerzas productivas con unas determinadas relaciones sociales de producción, ese sector burgués es desafiado por otros burgueses que vienen por debajo, por decirlo así, desarrollando las fuerzas productivas. En azul puse la primera generación de burguesía. Voy a decirlo de manera difícil por si está quedando muy claro. La burguesía se hace hegemónica a partir de una
base tecnológica del capital. Cuando llega a consolidar una cierta base coherente, madera, agua, vidrio, viento, esa es la primera modernidad, esa es la base tecnológica del capital. El reloj, ¿no es cierto?, la carabela, ¿sí? Esa es la primera modernidad. Cuando tiene esa base tecnológica del capital, ¿no es cierto?, establecida, la consolida con relaciones sociales de producción, la protege. Pero entonces aparecen otros burgueses. Esos otros burgueses vienen con el vapor, con el carbón, con el acero, con la electricidad. Esos otros burgueses lo que están haciendo es desarrollar las fuerzas productivas. Noten que cuando se desarrollan las fuerzas productivas por sobre esa base tecnológica, ese desarrollo, este otro, el segundo, entra en contradicción con las relaciones sociales que hasta ese momento expresaban a esas fuerzas productivas las anteriores. Leamos el momento culminante. Momento culminante, y se abre así una época de revolución social. Esa es la idea que Marx desarrolló de decir, no, ¿cuál es el mecanismo de las revoluciones burguesas? El mecanismo es que unos burgueses desbancan del dominio efectivo a otros burgueses. Pues noten que estas revoluciones burguesas son entre burgueses, no son proletariado o burguesía. Esa revolución, la revolución del proletariado sobre la burguesía, es la revolución comunista. No, ahora estamos en la revolución burguesa. Es muy bonito notar que esta tesis se puede constatar empíricamente. Empíricamente, hay muchas maneras de constatarla. Pero una consecuencia interesante de esto es que el desarrollo tecnológico de la modernidad ocurre a saltos. ¿Por qué ocurre a saltos? Porque cuando los burgueses logran sentar hegemonía con una base tecnológica, no la cambian nunca más. Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que venir otros burgueses a presionar y los boicotean. Los boicotean. Pero están condenados. ¿Por qué? Porque con esta base tecnológica del capital a la larga se produce una crisis general del capitalismo. Y estos quiebran por su propia dinámica, por su dinámica interna. Y entonces, cuando se produce una crisis general del capitalismo, los burgueses nuevos asaltan, estos quiebran, los otros empujan la quiebra y ponen una nueva base tecnológica del capital. Y entonces, hay una diferencia que todos los historiadores de la técnica han mostrado entre el momento en que las innovaciones tecnológicas se introducen y el momento en que esas innovaciones tecnológicas tienen efecto social. No, tienen que esperar su turno. ¿Por qué? Porque a los burgueses que tienen hegemonía no les interesa el desarrollo tecnológico, o a los burgueses les interesa el desarrollo tecnológico solo en la medida en que tienen hegemonía. Cuando el desarrollo tecnológico representa un cierto desafío, entonces paralizan, traban. Lo dice literalmente. Las relaciones sociales se convierten en una traba del desarrollo de la fuerza productiva. El razonamiento básico del manifiesto comunista es que los burgueses han estado así, progresando, ¿no?, y boicoteando el desarrollo, progresando y boicoteando el desarrollo, entre ellos. Pero hemos llegado a un estado tal en que ahora la burguesía está boicoteando a toda la humanidad. Hay tecnología suficiente como para que haya autos eléctricos, pero los burgueses tienen la industria del petróleo y no piensan soltarla. Entonces están boicoteando algo que ya existe. Hay tecnología suficiente como para hacer cultivables todos los desiertos del mundo, pero a la industria alimenticia no le interesa cultivar los desiertos del mundo y satisfacer una necesidad. Entonces, el razonamiento del manifiesto comunista es este absurdo en que los burgueses progresan cuando les conviene y boicotean el desarrollo cuando no les conviene. Se puede suprimir radicalmente si el proletariado, ¿no?, toma el poder, se toma todo este sistema. Y cuando sea la revolución comunista, este sistema va a dejar de funcionar. Ya no va a ser necesario ir desarrollando la sociedad como de catástrofe en catástrofe, como de revolución en revolución. ¿Cuál es el punto? La pelea, que es la lucha de clases, es una pelea por la apropiación del producto. La clase dominante en esa pelea llega a ser dominante cuando domina la división del trabajo. Dominan la división del trabajo los que tienen las tecnologías necesarias más avanzadas en términos relativos de su época para dominarla, pero también
los que han protegido esa base tecnológica con regulaciones jurídicas, culturales, políticas. Estamos hablando aquí, ¿no? Por suerte ustedes no son muy marxistas. Si ustedes fueran así como marxistas, ¿sí? Yo en la clase anterior dije, por suerte aquí no hay muchos trotskistas. Porque si hubiera trotskistas levantarían la mano y decían, pero compañero, ¿dónde dice eso? Usted se está volviendo a las tradiciones leninistas más sagradas. Si alguien tiene alguna intención de ser ultra-trotskista, piénselo ahora, porque tiene que reclamar en este minuto. ¿Por qué? Porque estoy poniendo un fundamento del cual voy a sacar toda clase de conclusiones heterodoxas. Y como al gobierno le interesa la ortodoxia, tienen que pillar en qué momento me estoy separando de la ortodoxia. Y noten que además les doy esta facilidad, les estoy avisando. Les estoy avisando. El solo hecho de tener relaciones de apropiación ya como que va para otro lado, como que hay una cuestión aquí, que a mí no me interesa que sea un gato encerrado o que sea misterio, no, tengo que decir. Si aquí uno pone relaciones de propiedad, entonces uno podría creer que cuando se acaba la propiedad, se acaba la lucha de clases. Y entonces los bolcheviques dijeron, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminemos la propiedad privada de los medios de producción. Y dictaron un decreto, una cosa maravillosa, mentalidad ilustrada. Vamos a resolver este problema por decreto. Se acaba la propiedad privada de los medios de producción. ¿Y de quién van a hacer entonces? Que los administra el Estado. Se inauguró la propiedad estatal de los medios de producción. Se acabó la lucha de clase. Entonces el tiro aquí con estas modificaciones que no. Noten que la tradición marxista tiene la idea, y el mismo Marx formuló esa idea, el mismo Marx, de que el capitalismo es la última sociedad de clases antagónicas que va a haber. Después del capitalismo todo es bueno. O sea, si hay otra sociedad va a ser de contradicción de clases, pero no antagónica con ella. Esas cosas del folclore del marxismo que son tan tiernas, no le va a seguir pegando uno con el mocho del hacha así, con la autocrítica. No, a esta altura es como tierno. Uno iba a la Unión Soviética y encontraba que los jerarcas tenían dachas en el Mar Negro y veraneaban al lado de las playas, y los obreros veraneaban en el techo de la casa nomás. Entonces decía, oiga, pero en la marcha del socialismo hay diferencias sociales. ¿Qué decían los jerarcas? ¿Lo negaban? No lo negaban. Decían, pero si el socialismo es una sociedad de transición, pues no vamos a resolver todos los problemas. ¿Pero eso significa que hay contradicciones sociales? Sí, hay contradicciones sociales, pero no son antagónicas. Esa era la idea. ¿Sabe qué? Hay contradicciones, pero no son antagónicas, se van a resolver solas. ¿Qué contradicciones? La contradicción entre el campo y la ciudad, la contradicción entre el trabajo material, ¿no es cierto?, y el trabajo intelectual, se van a ir disolviendo porque el socialismo está eso, de a poco se van a ir disolviendo. Y uno pasaba las décadas y veía que las contradicciones eran cada vez más grandes en vez de ser más chicas. ¿Cuál es el punto político detrás de lo que estoy diciendo? Estoy poniendo un fundamento, pero todas estas cosas que parece que están en el aire tienen caídas políticas súper directas. El punto político es que la propiedad no es lo que determina el dominio de clases. La propiedad, y aquí me tengo que defender, entonces es palabra de Marx y los mato a todos, ¿no? La propiedad no es más que la expresión jurídica, es palabra de Marx. Y entonces hay que distinguir qué era el poder material y cuál era la expresión jurídica del poder material. La expresión en el orden simbólico, en el orden de la legitimación, etc. Lo voy a decir de esta manera, lo he dicho muchas veces en cursos, en textos anteriores. La burguesía no es la clase dominante porque sea propietaria de los medios de producción. Es al revés. La burguesía llegó a ser propietaria de los medios de producción porque era la clase dominante. Entonces la pregunta retrocede. Si no era por eso, ¿por qué era la clase dominante? La burguesía era la clase dominante porque dominaba de hecho la división social del trabajo. De nuevo la pregunta retrocede. ¿Y por qué dominaba la división social del trabajo? Porque tenía las técnicas, los procesos objetivos materiales relacionados con la producción material, la producción de bienes manufacturados, más avanzada de eso. Y entonces cuando los señores feudales, ¿no es cierto?, tenían ballestas y flechas, la burguesía ya había construido mosquetes
Cuando los señores feudales todavía andaban en barcos a vela, ¿no es cierto?, la burguesía había construido carabelas, veleros, ¿no es cierto?, y después barcos a vapor. Eso es poder material. Sobre ese poder material construyó su hegemonía. Sobre esa hegemonía fue construyendo, ¿no es cierto?, las legitimaciones y las consolidaciones en el orden simbólico que la hacían vehiculizable. Eso es una clase dominante. ¿En qué va a consistir la revolución comunista? En una conclusión tranquila, completa, súper, en tomarse la división social del trabajo. ¿Y quién puede hacer eso? Bueno, los que estén ahí. Los que están en contacto con la división social del trabajo tienen los saberes operativos inmediatos que les permitirán tomarse la división del trabajo. ¿Y quiénes son esos? Bueno, es tautológico, los trabajadores. Pero si uno se fija en el folclore marxista, se produce una disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que las revoluciones no las hacen los pobres. Las revoluciones las hacen los trabajadores. Los pobres pueden iniciar la revolución como proceso político, pero no pueden hacer la revolución como cambio en la clase dominante. Los únicos que pueden cambiar la clase dominante son los que tengan el saber operativo, efectivo, para dominar la división social del trabajo. Entonces el problema no se resuelve en la esfera jurídica, prohibamos la propiedad privada, ni se resuelve en políticas sociales como hagamos una revolución que favorezca a los más pobres de la sociedad. Eso es muy deseable, pero si estamos pensando en la revolución comunista no es ese. Donde que revolución comunista es, por definición, por antonomasia, estamos pensando en una revolución que termine con la lucha de clases. Una revolución a partir de la cual la lucha de clases deje de ser necesaria. Y esto hay que aterrizarlo y decir, ¿y qué clase de procesos productivos, materiales, políticos y simbólicos tendrían que ocurrir para que se acabe la lucha de clases? Yo dije, en este seminario voy a explicar el concepto de clase social y después voy a hablar del horizonte comunista. Y entonces en la última sesión incluso me obligué, me comprometí, ¿no es cierto?, a decir, este es el camino al comunismo. Programa, ahora estamos en elecciones, así que alguien me podría preguntar a los compañeros, si usted fuera concejal, ¿cuál sería su programa? Candidato a concejal. Y yo tendría que decirle con toda sinceridad, mira, si yo fuera candidato a concejal de la Concertación, mi programa sería destruir completamente la educación municipal, ¿no es cierto?, y terminar de vender los hospitales. Ese sería mi programa. Si yo fuera candidato de la derecha, mi programa sería destruir completamente la educación municipal y terminar de vender los hospitales. Si yo fuera candidato de Keominami, mi programa sería decir que voy a salvar la educación, pero destruirla igual, y decir que voy a salvar los hospitales, pero terminar de vender. Pero si yo fuera candidato comunista, tendría usted que decirme a qué plazo. ¿A qué plazo? No, es que en los próximos 4 años. Ah, bueno. En los próximos 4 años defendamos la educación municipal, tratemos de salvar los hospitales, ¿no es cierto? Tratemos de acortar la brecha entre rico y pobre. Usted me está hablando de 4 años. Pero cambios estructurales. Ah, bueno, subámosle los impuestos a los ricos. Pongamos regulaciones ecológicas que hagan que el desarrollo económico sea sustentable. No es que eso ya es estructural, es subversivo, y hay golpe de Estado activo. De paso, un par de detalles. ¿Qué le parece si nacionalizamos el cobre de nuevo y le explotamos nosotros mismos el litio? Ya estoy dando motivo para golpe de Estado, pero usted me está hablando de 4 años. Eso es más o menos lo que podemos hacer. Ahora, si usted me habla de 20 años, de educación gratuita, salud para todos, qué sé yo. Si usted me habla de 20 años, vamos a cerrar los bancos, todos los bancos. El único banco que tiene que haber es el Banco del Estado. O en buenas cuentas, el servicio del crédito no puede ser un servicio privado. ¿Ya hay materia suficiente con cualquier Estado por eso? Ahora, si usted me da unos 200 años o 100 años, esa es la perspectiva que tengo que explicar. Ahora voy a explicar la clase social. Eso es como una motivación para que sigan viniendo, porque después de prometer todo eso, ¿cómo voy a arreglarme? ¿A qué me sirvió esto? Para centrar el problema en la división del trabajo.
¿Qué hace que un grupo social pueda ser llamado clase social? Lo que hace que pueda ser llamado clase es que ese grupo social ocupe una de dos posiciones, y solo dos. O es el grupo de los explotados, o es el grupo de los explotadores. Lo que constituye a una clase social como clase social es la relación de explotación. No son los únicos grupos sociales que hay, pero los otros grupos sociales distinguidos por el ingreso, por la educación, por la religión, por la edad, por el género, no se llaman clases sociales, se llaman estratos sociales. Y uno puede hacer un análisis de clase, que es un tipo de cosa, o otro tipo de cosa, un análisis de estratificación. Acá, en el fundamento, especifiquemos primero el problema de las clases sociales. En otro momento, crucemos el análisis de clase con algún análisis de estratificación que nos permita pensar la política de manera concreta, la política de manera actual. Las clases sociales. Pero ahora, ¿qué hace que entre esas dos clases sociales esta sea la clase dominante? Primero, ¿cuál es el mecanismo general que permite que la clase dominante sea la clase dominante? Después, ¿cuál es el mecanismo específico que permite distinguir clases dominantes entre sí, los señores feudales, los burgueses, los esclavistas? En tercer lugar, ¿cuáles son los mecanismos de legitimación que permiten vehiculizar el dominio de las clases? Yo creo que hay que distinguir esos temas. ¿Cuál es el mecanismo general? El control de hecho de la división social del trabajo. ¿Cómo se controla la división del trabajo? Con la posesión de hecho de los medios tecnológicos más avanzados de la sociedad, de acuerdo con el desarrollo ideológico de la sociedad, porque no tienen que rezar en una técnica, pero una técnica en otro contexto ideológico, una técnica que permite llegar al cielo. No sé si lo han analizado, pero Dios no existe. O sea, quiero decir, no para rezar, no resulta mentira. Pero si uno hace historia de la ideología, hay que reconocer que rezar, hacerle una manda a la Virgen, es una técnica para influir sobre la realidad que está sustentada en otro sistema ideológico, en un sistema ideológico premoderno, todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué tengo que especificar eso? Porque no solo las técnicas modernas, operativas, empíricas, son técnicas. Cada forma ideológica en la historia humana tiene técnicas. Y en cada forma ideológica hay técnicas que son mejores que otras en ese contexto. Entonces, el dominio de la división del trabajo se obtiene con la posesión de hecho de las técnicas más avanzadas, en un situado hecho en un contexto ideológico. ¿Por qué es interesante, es importante insistir en la palabra posesión? Porque posesión no es lo mismo que propiedad. La posesión es un vínculo material. La propiedad es un vínculo jurídico. La posesión existe en el reino de este mundo. La propiedad existe en un mundo bien curioso, que es el mundo simbólico, que tiene muchos efectos sobre este mundo, pero que es simbólico. Yo tengo la propiedad de un fundito en la zona mapuche, pero los mapuches se tomaron el fondo. Entonces ellos tienen la posesión, vos tenés la propiedad sin la posesión. Y al revés, pues ellos tienen la posesión sin la propiedad. Lo importante para el materialismo histórico es cuál de estos dos vínculos es el vínculo material, el vínculo, por decirlo así, objetivo, la posesión. Por otro lado, ¿cuál es el mecanismo específico? Aquí vamos a hacer una tipificación de distintos momentos en la lucha de clases. ¿Qué era lo que poseían en concreto? ¿Qué factor de la producción les permitía dominar la división del trabajo? Y como digo, los mecanismos de legitimación, vamos a hacer también, ¿no es cierto?, una tipología.
no sé si se acuerdan esto, a mí me da no sé qué, porque como yo soy un viejo de mierda y me acuerdo de los 60 y de los 70 y todo eso, me da un poco cosa empezar a contar, ¿sabes? Que cuando yo era joven, defendía el socialismo. Cuando yo ya estaba bien maduro, el socialismo se fue al hoyo. Ahora que estoy viejo, todavía quedan algunos países socialistas, pero ya en el hoyo, aunque no lo sepan. No una triste historia. Hubo un momento en esta historia en que parecía que el socialismo se podía salvar. Todo esto pasaba en la Unión Soviética, los chinos todavía eran maoístas, no se habían convertido al capitalismo, la revolución cubana era la dignidad de América Latina, y la madre patria de los trabajadores era la Unión Soviética. Los soviéticos, por culpa de Grigori Dukashvili, se habían ido poniendo un poquitín totalitario, seamos sinceros. Para mayor agravante, además se empezaron a poner viejos, increíblemente viejos. De repente el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, un viejo que tenía 140 años, se murió, por supuesto, y eligieron a otro que tenía 160 años. Les cuento que en 1971 vino a Chile el secretario general de la Juventud Comunista de la Unión Soviética, del Komsomol. El secretario general de la Juventud Comunista tenía 60 años. Y fue presentado en el Teatro Caupolicán, compañeros. Ahora el compañero, ¿no es cierto?, Insky o Enco, algo, ¿no es cierto?, secretario general del Komsomol. Y empiezan a leer el currículum. Ya héroe de la Segunda Guerra Mundial. En virtud de sus méritos, hace 30 años que es secretario general de la Juventud Comunista. Y entra un viejito. Se puede decir, había como en la enfermedad senil del comunismo. Pero el comunismo tuvo su enfermedad infantil en algún momento. No, esta es la enfermedad senil. El asunto llegó a un extremo particularmente grave con Papisha Brezhnev. Papisha Brezhnev, como digo, tenía 125 años o 140 años. Se quitaba la edad, y decía, no, yo tengo solo 80. El zar Pablo III era amigo de Brezhnev cuando niño, en 1840. Esas cosas no se cuentan. Papisha Brezhnev se puso viejo. Se murió para siempre, además. Y eligieron, ¿cómo se llamaba el otro? Se llamaba Konstantin Chernenko, igual de viejo que el otro. Se murió al tiro, duró como 2 años. Y eligieron a Yuri Andropov, que había sido James Bond, pero en la Primera Guerra Mundial. Entre medio, inevitable, surgió una generación joven. Y entre los jóvenes venía Gorby, el bueno, el hombre de la mancha. Ni una mancha acá. Gorby, en un momento, pudo salvar el socialismo. Esto es una historia porque tengo que contar qué tipo de clases hay, pero tiene un contexto. En esa época yo tenía 2 hijos y ya habíamos diseñado una estrategia para salvar el socialismo. Yo soy Pérez, mi hijo se llama Pablo Pérez, el otro se llama Simón Pérez. Le habíamos puesto modestamente a nuestra estrategia la estrategia de la perestroika. ¿Qué nos mostré? Se diseñó aquí en Chile. En casa. Se supo, la KGB nos espiaba. Y Gorby nos copió. Su gesto de originalidad es que le agregó un apellido, la Glasnost, que significa transparencia. Gorby se propuso hacer una revolución democrática. Dentro de la revolución iba a haber otra revolución democrática. Y a los marxistas del mundo, a los fieles, les vino como un alivio. Por fin va a haber una revolución dentro de la revolución. El secretario general no va a tener 80 años, va a tener 65. Y el secretario del Komsomol no va a tener 60, va a tener solo 44. Ese es el socialismo. La perestroika y la glasnost llenaron de esperanzas a toda una generación de marxistas, salvo a Pérez. Digámoslo, nosotros inventamos la perestroika, pero cuando la KGT vino, la copió y la empezó a aplicar, dijimos no.
recordarse a posteriori no tiene mucho sentido, pero ¿no? En 1985, cuando Gorby recién iba para arriba, Pérez dijo, este gallo es un traidor y se va a terminar el socialismo. Decir que se va a terminar el socialismo en el año 85 era monstruoso. ¿Sí? El tiro debajo del arbitral. Uno de los ilusionados, todavía existe, y está más ilusionado que nunca, se llama Eric Olin Wright. Olin Wright es de lo mejorcito que hay en el marxismo norteamericano, porque en Estados Unidos hay muy buenos marxistas. Hay marxistas muy buenos. Por ejemplo, hay toda una historia de la esclavitud hecha por historiadores marxistas norteamericanos que es muy buena como ejercicio de materialismo histórico. Uno de los marxistas interesantes en Estados Unidos es, hasta el día de hoy, Eric Olin Wright. Olin Wright escribió, publicó en 1985 un libro muy influyente que se llama Clases. Se llama en inglés Class y en castellano Clases. Hizo una teoría marxista de las clases sociales. El tema de Olin Wright es una pregunta, a mi gusto, sustantivamente errónea, pero es un tema que ha corrido ríos de tinta. El tema es si la clase media es una clase. El tema es a qué clase pertenecen los intelectuales, a qué clase social pertenecen los profesores, los funcionarios del Estado, los milicos. Porque no se ve que sean asalariados que producen plusvalía o propietarios que apropian plusvalía. Entonces venía la pregunta, ¿y entonces a qué clase pertenecen? Tienen una cierta capacidad de consumo y por la estratificación se los ha clasificado como clase media. Entonces se hizo la pregunta, es una pregunta que mucha gente se hizo, un gran debate de si la clase media podía ser conceptualizada en términos marxistas. Yo puedo responder al tiro el fondo del asunto. A mi gusto, toda la discusión, ¿no?, es un error de fondo, ¿no? El error consiste en confundir clase con estrato. ¿Es la clase media una clase? No. Es un estrato social. Porque la clase media está caracterizada por indicadores empíricos de tipo weberiano, por la educación, por el salario, ¿no es cierto?, por el acceso al consumo, etc. Y la clase, en sentido marxista, no tiene que ver con esos indicadores empíricos, sino con la relación de explotación. Entonces, para mi gusto, que son decenas de libros, bibliotecas enteras, ríos de tinta, discutiendo si los milicos son explotados o explotadores aquí en América Latina, o si los profesores son explotados o explotadores, ¿se entiende? Bueno, para mi gusto, todo eso es un despropósito, porque bastaba con distinguir entre clase y estrato para decir, mire, hay estratos, muchos, la diversidad de lo social, y hay clases, pocas, porque tienen que ver con una relación dicotómica, ¿se entiende? Sin embargo, el texto de Olin Wright, precisamente porque esto es un río de tinta, tuvo mucho impacto. Uno era el tema, ¿la clase media será una clase? ¿Cómo conceptualizar? El otro tema es, ¿podrá haber una revolución democrática al interior del socialismo que es totalitario? Ese es el tema de la época, Gorby es bueno. Olin Wright, de manera correcta, se preguntó si uno podía hacer un análisis marxista de las diferencias sociales que se veían en la Unión Soviética. Entonces el tema es eso de si podrá haber una revolución democrática tenía que ver con cómo hacemos un análisis marxista de los países marxistas. El problema de la clase media y el problema de los países marxistas. Esos eran los dos temas. Me interesa Olin Wright. Bueno, Olin Wright pensaba que el socialismo que Gorbachev significaba una revolución socialista dentro de un sistema y que ahora iba a empezar el socialismo. 25 años después sabemos que se equivocó medio a medio, porque en realidad toda esa cuestión se faló, se vendieron las empresas a sí mismos y ahora son todos capitalistas. Y entonces es fácil hoy día fijarse en el error empírico de Olin Wright. A mí lo que me interesa no es ese error empírico, lo que me interesa es el concepto que él construyó a propósito de esta gran esperanza. Va a haber una revolución socialista al interior de regímenes totalitarios
¿no es cierto?, que son los regímenes como el de Mao Zedong, el de Fidel Castro o el de Venezuela. Olin Wright distinguió clases sociales en la historia humana. Me interesa eso, por eso lo estoy citando, entonces trayendo todo el contexto a colación. Me interesa la distinción de clases que hizo. Entre otras cosas, porque lo que estoy diciendo está inspirado también en Olin Wright. Por un lado, de manera marxista, se preguntó por las sociedades caracterizadas como modos de producción. Pero lo esencial en esa caracterización son las clases. ¿Qué momento de la lucha de clases caracteriza a cada formación social? La idea de Olin Wright es que la clase dominante es dominante porque posee, de hecho, un factor clave de la producción. Noten que esto que puede ser poseído en términos jurídicos es un bien que puede ser poseído. Entonces, la cuestión era qué bien o factor, ¿no es cierto?, domina, de hecho, posee esta clase dominante. Una cuestión consiguiente es, poseído ese bien, ¿cuál es el mecanismo a través del cual la clase dominante logra sacar usufructo del producto social? El mecanismo de la explotación. En el libro de Olin Wright está este cuadrito hecho tal cual. Yo le voy a agregar unas columnas que no están en el libro. A mí me parece interesante agregar el mecanismo de legitimación también. Y por razones que voy a explicar enseguida, me parece interesante ir consignando qué tarea histórica hizo cada clase emergente, qué tarea de liberación fueron haciendo las sucesivas clases dominantes. A los que quieran ser marxistas, es muy útil que lean el libro de Olin Wright. Muy bien, lo mejorcito del marxismo contemporáneo. Él ha sido ubicado, él mismo no está muy de acuerdo, en toda una corriente que se llama marxismo analítico. El marxismo analítico lo inventaron unos marxistas ingleses, un marxismo argumentativo. Como los razonamientos de Olin Wright son de tipo argumentativo, la gente lo asocia con el marxismo de gente como Frederick Cohen, como John Elster en su momento. Hay una orientación del marxismo que se llama marxismo analítico. El mismo Olin Wright dice, no, yo no soy de ese estilo. Pero, como digo, está ahí en la discusión de lo mejorcito del marxismo contemporáneo. No post-althuseriano, que es una catástrofe de viejo, ¿no es cierto?, cada vez más roñoso. No, por el lado del althuseriano, no tiene nada que ver con la tradición althuseriana. Hay los ingleses, el historicismo marxista inglés. Eso es un primer momento. Y después el marxismo analítico inglés, en un momento posterior, por el lado de toda la cuestión francesa, pura chimuchina academicismo. Si uno quiere saber marxismo, otra cosa que podría estudiar es a los yugoslavos, a lo que se llamó la escuela de Belgrado. Tojic, Mikhailo Markovic, ¿no es cierto?, Gajo Petrovic, eso por el lado. En contra de lo que suelen creer los académicos academicistas, los franceses no son ni de lejos todo el marxismo, ni mucho menos lo mejor del marxismo contemporáneo. Al revés, son como una especie de confirmación de la decadencia academicista, vulgarizadora, media demagógica, media socialdemócrata. A esta altura, para hablar de marxismo, lo que uno debería hacer es evitar, ¿no es cierto?, malas especies como Holloway, Antonio Negri, qué sé yo, Deleuze, y de repente hay gente que lo pasa por marxista y él mismo no pensaba hacerlo, Guattari, Pulanza, ¿no es cierto?, Alain Badiou, chao. Esa cuestión es chimuchina académica que conduce al quietismo político y en buenas cuentas a opciones socialdemócratas. Y además remate no estamos obligados a eso. Hay un montón de otros marxistas por alrededor que son productivos. Por ejemplo, la discusión entre los marxistas analíticos sobre el concepto de clase.
trató de hacer este mismo ejercicio. Hay varios libros de Pulanza sobre el problema de si la clase media es una clase o no. Y cuando uno los lee, se arranca una pérdida. En cambio, cuando uno lee a Olin Wright, primero entiende todo, lo que ya es una gracia. ¿Sí? Va siguiendo los argumentos. Y eso le permite a uno estar de acuerdo con desacuerdo. Si ustedes leen a Olin Wright, van a encontrar un problema que es muy interesante. El problema de las clases sociales en las sociedades tradicionales, en Egipto, en Grecia. Olin Wright explica por qué ese problema es, desde un punto de vista historiográfico y arqueológico, muy difícil. Y da una explicación que es muy buena, porque es toda una invitación a los que estudian historia, a los que estudian antropología, a los que estudian arqueología, a pensar de nuevo la antropología marxista, la arqueología o la historia marxista, a pensarla de nuevo. ¿Cómo se aplican todos estos criterios, ¿no es cierto?, a las sociedades tribales, a las sociedades agrícolas poco estratificadas, etc.? Y entonces corta por los sanos y dice, mire, yo no voy a empezar de ahí. Voy a empezar de la sociedad feudal para adelante. Y una razón no menor es que Marx empezó desde ahí. Cuando Marx cuenta la historia de las clases sociales, parte por la sociedad feudal y cuenta el paso de la sociedad feudal a la sociedad capitalista. La sociedad feudal estaría caracterizada por la contradicción de clases entre señores y siervos. ¿Qué poseen de hecho los señores feudales? Olin Wright dice, mire, lo que poseen de hecho es la fuerza de trabajo. Noten que no son propietarios de las personas, como en la esclavitud, o alguna forma de propiedad. No, poseen de hecho, los siervos no se pueden ir del feudo. Y entonces, pero ahora, ¿cuál es el? Debido a que no se pueden ir, debido a que los poseen de hecho, entonces ya apropian producto. ¿Cuál es el mecanismo de desapropiación? Olin Wright dice, mire, el mecanismo básico es la coerción. La coerción. O sea, los señores feudales dominan por la fuerza, en el sentido más trivial de la palabra, por la fuerza física. Hay que agregar, esa columna la estoy agregando yo, Olin Wright yo creo que estaría perfectamente de acuerdo, que en realidad el asunto es un poquito más complicado. Los señores feudales apelaban a la fuerza física cuando el orden simbólico que habían construido no resultaba. Entonces aquí hay una cuestión de que la fuerza física era directamente el fundamento, pero se trataba de legitimar el asunto de tal manera que se aplicara de manera excepcional. Y entonces cuando uno mira los mecanismos de legitimación, bueno, las religiones universales, eso como digo no está en el libro, lo agrego, las religiones universales fueron el gran mecanismo de legitimación que permitió, ¿no?, la estabilidad de la sociedad feudal. De las religiones universales derivó un régimen jurídico, el de la servidumbre. Pero ese régimen jurídico no era valorado por ser un régimen jurídico, sino por derivar directamente de la religión. Y la religión era legitimadora, pero con la amenaza permanente y directa del uso de la fuerza física. En cambio, el capitalismo es la sociedad caracterizada por la contradicción entre burguesía y proletariado. ¿Qué es lo que los burgueses, qué factor de la producción poseen de hecho los burgueses? Lo que poseen de hecho son los medios de producción. Los poseen de hecho. ¿Qué necesitan? Justamente necesitan fuerza de trabajo. ¿Pero quién es el poseedor de la fuerza de trabajo? Los señores feudales. Y entonces los burgueses dieron toda una guerra para liberar la fuerza de trabajo. Liberar la fuerza de trabajo. La ideología burguesa es una ideología de la libertad. Es interesante, aquí esto es ortodoxo, porque uno de los temas más recurrentes en la obra de Marx es todas las infinitas veces que Marx dice la ideología burguesa es la ideología de la libertad. De la libertad, de la libertad, de la libertad. Punto seguido, inmediatamente después, pero esa libertad no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que la burguesía entiende por libertad es la libertad de venderse nomás, de vender la fuerza de trabajo.
Y entonces Marx tiene un razonamiento así como el movimiento. Se alcanzó la libertad, pero la libertad no es suficiente. Entonces vamos ahora a otra libertad. ¿Sí? Hay una expresión que Marx repite como muletilla: un gran paso adelante en la historia humana. Y entonces cuando se refiere a la libertad, noten que los burgueses, como dijimos también en una sesión anterior, inventaron la libertad de expresión, la privacidad de la conciencia, la autonomía del ciudadano, los derechos humanos, todo eso es la ideología burguesa. Que no la respeten, que la usen solamente para los blancos, es un límite que los propios burgueses reconocen como límite. Pero ahora, también de este caballero que estudió Derecho, que se llamó Carlos Marx, ¿cuál es el mecanismo de legitimación? El Estado de Derecho. Como decíamos en una sesión anterior, Marx sostiene que la burguesía es la primera clase social que legalizó la explotación. O sea, reemplazó la legitimación religiosa por la legitimación jurídica. Incluso hizo un lado la religión del Estado, separó la religión del Estado. El Estado se declara neutral en materia religiosa, pero mantiene como sistema jurídico las claves que le permiten a la burguesía dos sistemas jurídicos que son los claves. Ojo, el Estado de Derecho, no el derecho. El derecho son todas las normas jurídicas. El Estado de Derecho son las instituciones del derecho. El Estado, en particular, el gobierno, el ejecutivo, el legislativo, pero también los municipios, las instituciones, las leyes. Los sistemas dentro del Estado de Derecho que permiten la hegemonía burguesa son el libre usufructo sobre la propiedad privada de los medios de producción, el sistema de la propiedad privada, y por otro lado, el contrato de trabajo asalariado como forma de repartir el salario, como forma de asignar los salarios. ¿Cuál es el mecanismo de la explotación? A partir del contrato de trabajo asalariado, de la posesión de hecho legitimada como propiedad, el sistema de la propiedad como legitimación, lo que los burgueses hacen es apropiar plusvalía. Entonces, súper ortodoxo, es muy interesante cómo Ollenreich como que despeja la obra de Marx de todos los ideologismos, ¿no es cierto?, soviéticos, de la tradición, y deja a Marx vivo, como que recupera el argumento. La apropiación de plusvalía es el mecanismo de explotación. A partir de esto, Ollenreich propone que las sociedades que se llaman socialistas, la Unión Soviética, China, todo el bloque socialista, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, Polonia, Cuba, Vietnam del Norte, ¿no? Los países que se llaman socialistas en realidad no son socialistas. Ollenreich propone que son sociedades de clase. Propone hacer un análisis de clase de los propios países socialistas. Ollenreich sostiene que esos países en realidad deberían llamarse, ese tipo de sociedad debería llamarse estatalista. Porque reemplazó la propiedad privada de los medios de producción por la propiedad estatal de los medios de producción. Ahora, eso es liberar los medios de producción. Se liberan, un gran paso adelante en la historia humana, se liberan de la apropiación privada y se ponen a disposición de la sociedad. Pero se ponen a disposición de la sociedad de una manera tal que los burócratas se quedan con la mayor parte del producto. Y entonces, Ollenreich, en la mejor tradición trotskista, dice: estos países estatalistas son países en que hay una contradicción de clase entre burócratas, directivos y trabajadores no directivos. Es decir, Ollenreich propone que la burocracia soviética es una clase, no es simplemente un estrato social, y que lo que está ocurriendo ahí es una relación de explotación, y que la figura de la propiedad estatal de los medios de producción sirve para legitimar esa explotación, esa apropiación por parte de la burocracia. Sin embargo, la pregunta material, la pregunta de fundamento es: ¿qué poseen los burócratas que les permite hacer eso?
Ollendorff creó un concepto ahí que se puede discutir, que hay que pensarlo. Eso ya es Ollendorff, no está en Marx. Dice, mire, lo que pasa es que los burócratas poseen bienes de organización. Son bienes. Son bienes en el sentido de que pueden ser poseídos. ¿Qué es lo que poseen? Poseen la capacidad para organizar la producción. ¿Qué es lo que dominan de hecho? Dominan la gestión productiva. Y del dominio de la gestión productiva obtienen un usufructo ventajoso. ¿Cuál es el mecanismo de la explotación en ese caso? El mecanismo es el reparto del producto, pero fundado en la autoridad. Entonces aquí los que mandan ganan más que los que no mandan. Ollendorff lo dice, pero no en el mismo cuadrito, en una reflexión que él mismo hace. ¿Cómo ha logrado legitimarse eso? Eso se ha logrado legitimar en todo un sistema ideológico que los marxistas llegaron a llamar en algún momento el sistema de orden y mando. Bueno, son de otra generación, pero cuando los viejos marxistas escuchan esto del sistema de orden y mando, lloran de autocrítica. Lloran de autocrítica. Nosotros que construimos el sistema de orden y mando, que se transformó en la manera en que los burócratas abusaban del proletariado. El sistema de orden y mando significa el que manda gana más plata. Ollendorff, para mi gusto, con mucho ojo, dice, mire, la manera más directa de legitimar el sistema de orden y mando es el centralismo democrático. No sé qué tanto folclore comunista conocerán ustedes, pero noten que hay unos libritos que se llaman manuales, ¿no? Son manuales de normas leninistas de organización. Se llaman leninistas, un poco allá. El partido está organizado en células. Los dirigentes bajan el informe político. ¿Han escuchado eso que los informes bajan? De repente uno, cuando es militante, les habrá pasado a alguno, está el secretario de ahí de la célula, ¿no? Está en el patio de la universidad mirando para arriba. Está haciendo que baje el informe, que baje. Se ha llegado al extremo de que los compadres del local se suben al tercer piso y tiran los informes de arriba para que quede enfatizado que están bajando. Ahí tienen que andar los pobres secretarios agarrando el informe que baja. Se discute y las resoluciones suben. Eso ya es más trabajoso, el tipo tiene que correr, si le acompaña la resolución. Por eso se suele decir, oye, nosotros aquí en la célula pensábamos que el concejal tenía que ser fulano, pero fíjate que la dirección va a apoyar a un PPD. Uno queda como espantado, ¿por qué van a apoyar a un PPD si fulano, un dirigente social que se ha reivindicado en la base? Y entonces uno dice, es que los compañeros de arriba ven el asunto más, tienen más visión. Uno ve el pedacito que está abajo. Entonces, como uno está abajo, los edificios pagan la visión. Pero como los compañeros están arriba, ven el cuadro de conjunto que usted no lo puede ver. Como usted. Ellos tienen más. No ven que esta cuestión de arriba y abajo vale, pero literalmente. ¿Cómo no van a ver más si están más arriba? Uno dice, ¿y cómo se enteran de ahí arriba de cómo son las cosas? Bueno, ven la noticia. Consultan opinólogos. Le preguntan ahí a los sociólogos marxistas. Y me dicen, ¿y yo no puedo hacer eso? No, pues compañero, usted está abajo nomás. Cuando usted vea la noticia, primero pregunte el significado. ¿Qué se juega en esto? Porque hoy Lagos desnacionalizó el cobre. Pero anteayer, Lagos presentó al concejal comunista por Estación Central. Y uno dice, ¿habrá visto otra cosa en la dirección desde allá arriba? Porque yo desde acá abajo veo que es el mismo Lago. Y después vieron el titular del Clinic, ¿no es cierto? Carepalo diciendo, nosotros cambiamos el modelo. Por supuesto, el Clinic, la ironía, es dejarlo en evidencia, ¿cómo puede ser tan Carepalo? Esto es lo de arriba. El centralismo democrático funcionaría si hubiera libertad de expresión. Pero resulta que en una sociedad en que el Estado monopoliza los medios de comunicación, bajar el informe político
a lo único que conduce es que las bases confirman el informe político patriota. Porque en una sociedad donde hay monopolio de los medios de comunicación es cierto que los de abajo ven menos. Porque ven lo que les dicen los de arriba, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace la televisión estatal? Adiestra a todo el mundo en la situación política. Por la televisión. Después manda el informe político por eso mismo. Y después le preguntan a la gente, ¿qué opina usted? Y la gente dice, no, yo veo. Y justo ven lo que les ha mostrado, ¿no? El socialismo democrático no, una manera democrática de gestar el poder. Es un eco a través del cual los de arriba se legitiman diciendo que los de abajo discutieron el asunto. No, el programa del partido fue discutido por las bases, un largo proceso de discusión. Nosotros le mandamos un informe y ellos discutieron. El informe recibió montones de modificaciones. En los países socialistas existía, digo esto, son cosas exóticas. Se reírse, estas cosas ya se fueron a lo otro. Pero había el Congreso del Partido Comunista de Hungría, de Polonia. ¿No? Entonces venía el informe que las bases sociales iban a discutir. Y durante 6 meses, el informe en la universidad, en los centros laborales, en la escuela, en la familia, en la tele, el informe. Después ocurría el Congreso. Y después venían las conclusiones del Congreso. En los centros laborales, en la universidad, en la familia, ¿no es cierto?, en la tele. Y si uno agarraba el informe previo y agarraba las conclusiones, era la misma cuestión. Y cuando uno decía las miles de modificaciones, habían cambiado la coma, habían puesto con mayúsculas, habían cambiado los nombres. O sea, se usaba el Congreso para legitimar el informe que ya estaba decidido. Siento ganas de llorar. Esto, compañeros, se llamó sistema de orden y mando y corrompió el socialismo. Así dicen los mismos. Mecanismo de legitimación, el sistema de orden y mando, actualizado de manera concreta en las normas de ministro de organización que se convirtieron en la práctica en una manera de legitimar el usufructo del poder. Pero es aquí que ha llegado Gorgi el Bueno. Gorgi el Bueno va a iniciar una revolución democrática. Están todos felices, porque en 1985, democracia en Argentina, democracia en Brasil, democracia en Polonia, Sindicato Solidaridad, democracia en Checoslovaquia, Nueva Primavera, y democracia en la Unión Soviética. Y era la fiesta democrática. Yo me acuerdo de mi antiguo amigo, antiguo ex amigo, ¿no? Antonio Leal, feliz, y nos decía, está triunfando la democracia en todo el mundo. En Chile triunfará la democracia, en Argentina y en la Unión Soviética triunfará la democracia. Por fin, compañeros, va a empezar el socialismo. Hoy nadie se pregunta si la sociedad socialista que va a empezar va a ser una sociedad de clase. Y dice, curiosamente, sí. Lo lamento, va a seguir siendo una sociedad de clase. Entonces, ¿qué sacamos? No, pero es que esta contradicción va a ser no antagónica. No te quiera la misma chica que decían los burócratas decían, la burguesía proletariada era antagónica, esta no. Ahora Olinday repite el gesto y dice, esta es antagónica, la nueva no. Eso ya es sospecha, ¿no? ¿Por qué va a haber una diferencia de clase? Porque hay gente que todavía mantiene en su poder, de hecho, bienes de cualificación. Bienes de cualificación. La revolución va a consistir, liberar algo, en democratizar la gestión. Una revolución democrática. Una revolución democrática sustantiva, porque de lo que se trata es de la democracia laboral. No solo la democracia como ir a votar, sino que los trabajadores, ¿no es cierto?, controlen la gestión. Pero aún en el caso de que los trabajadores controlen la gestión, alguien sabe cómo hacerlo. Y hay otros que todavía no lo saben. Eso va a producir, durante un buen tiempo, una diferencia de clase. Los términos son muy interesantes. Entre expertos, es palabra de Olinday,
productores directos. Esta es antagónica, pero esta no. Los expertos igual van a seguir ganando más plata que los productores directos, pero no va a haber explotación. ¿Por qué? Porque no es una contradicción antagónica. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber una, ahora palabra elegante, ¿no? Distribución. Antes era apropiación, no, ahora es distribución. Entonces, va a haber una distribución negociada del producto social. ¿Cuál es el gran sistema que va a legitimar todo esto? La democracia laboral. No puede haber democracia laboral si no hay democracia política. Pero no es suficiente con la democracia política. Tiene que haber democracia laboral. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ocurrir es que la gestión productiva sea hegemonizada por los trabajadores. Pero hay trabajadores que operan y hay otros trabajadores especializados que saben. A la larga, esta distribución negociada se va a ir equilibrando. Porque como la contradicción no es antagónica, lo que va a ir ocurriendo es una revolución ahora en el saber. Revolución democrática, laboral, política, y después revolución en el saber. Los expertos van a ir progresivamente democratizando el saber. Y cuando se vaya democratizando el saber, entonces vamos a ir pasando pacíficamente al comunismo. El comunismo va a ser cuando se termine esta división, ¿no es cierto?, entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, o entre los expertos y los productores. A mí me interesa la lógica de este razonamiento. No si es, para mi gusto es derechamente erróneo, pero me interesa más la lógica que el error. Nosotros somos sudacas acá, Colin Ray, el profesor norteamericano blanco, el ojo azul, vino a Chile. Yo cuando leí el libro